Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada 2 semanas aquí a Milim, la historia de las diásporas, y como siempre con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Bien, siempre trabajando con esta historia tan compleja, tan interesante y tan intrincada como es la de los judíos. Uh-huh. Y esta, no sé qué pensás vos, pero por ejemplo, cuando estaba revisando la historia de los judíos de Túnez y también la de los judíos de Argelia, es una historia extremadamente compleja y antigua también, así que bueno, sí, ahora vamos a entrar en ese tema. Primero déjame que recomiende a los oyentes entrar a buscar esta y muchas historias más en vuestra página web, en la página de milimcultural.com.ar, y que si quieren también pueden recibir cada 2 semanas gratuitamente un boletín electrónico suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y entonces sí, vamos a seguir hablando de ya sabemos los oyentes que nos siguen que tenemos unos capítulos que nos llevan prácticamente un año. Estuvimos hablando de las raíces de Sefarad y de los judíos ashkenazíes, y ahora lo que nos ocupa desde hace varios meses son los judíos de Oriente, que quizás son los más desconocidos dentro de estas orígenes o subculturas dentro del judaísmo, ¿no? Hemos hablado de algunas cosas muy lejanas en el tiempo, incluso anteriores a la propia dispersión diaspórica como tal, pero también ahora ya vamos cubriendo todo lo que es la presencia judía en los distintos países que luego, con el tiempo, se convertirían en países musulmanes, aunque en principio para la época en que se produce la diáspora judía no lo eran. Y habíamos hablado, incluso ya hablando del norte de África, como un subcapítulo más, pues habíamos empezado hablando de los judíos de Marruecos, y hoy seguimos avanzando un poquito más hacia el oriente, por el norte de África, orillas del Mediterráneo, con los que serían hoy en día 2 países, Túnez y Argelia, y como tú decías, con una historia muy frondosa y muy desconocida, ¿no? Tal cual. Yo tengo que decirte que me inspiré en tu propuesta para trabajar también acá, en la AMIA, con esta historia, donde de repente uno la conoce, pero trabajo también mucho trabajamos con imágenes, y lo que me doy cuenta es que para la gente se abre como un mundo absolutamente desconocido. Y entonces me escribió un rabino desde Estados Unidos y dijo: bueno, bravo, es importante ocuparse de esos judíos de los cuales tan poco se habla y son tan poco mal conocidos. Uh-huh. y son tan antiguos y tan importantes como el resto. Yo diría, sin pretender halagar a nadie ni adular, de la importancia, yo el otro día lo traté de explicar sobre el judaísmo de Marruecos, pero también es muy importante hablar sobre los otros judíos, sobre que también han tenido un protagonismo muy grande y la tienen. En este caso sería el de los judíos argelinos, que fueron expulsados de Argelia no hace tantos años. En Francia se los llama los pies negros, es decir, hay una relación entre un pasado muy antiguo y lejano y también un presente continuo. Tiene que ver con cuán argelinos se sienten muchos judíos que viven en Francia. Ahora es una historia bastante compleja esta. Y en la historia de los judíos de Túnez, el otro día estaba leyendo un artículo sobre cómo los tunecinos tratan de recrear esta vieja historia judía, y entonces hubo alguien que explicó: sí, pero que lo que no cuentan es el antisemitismo que hubo en los últimos siglos, y también antiguamente los judíos no fueron los mejor tratados en Túnez. No fue tanto así como en Argelia, en Marruecos y tal vez en la Cirenaica, en lo que después se convirtió en Libia. Es decir, lo que tenemos que pensar, y haciendo una especie de síntesis, es que los judíos que vivieron en el norte de África fueron muy antiguos, que en general la gente tiene una muy vaga idea, además nosotros que estamos aquí tan lejos, y la gente que no está familiarizada con la historia supone que estos lugares han sido siempre musulmanes,
y lo que tienen que tener muy en claro es que ahí primero estuvieron, estuvieron antes que los romanos, estuvieron los griegos, fue un área también donde se produjo una guerra, sobre todo en lo que hoy en día es Túnez, muy importante. Ahí tuvieron lugar las guerras púnicas, una guerra entre los romanos y los cartagineses, hasta que Roma logró derrotar después de 3 cruentas guerras a los cartagineses, a los descendientes de los fenicios, y se apoderó de esta región, transformándose en el primer imperio occidental. La gente que no está familiarizada con la historia no podría entender Occidente, no puede darse cuenta tal vez de que Occidente no sería lo que es sin la creación del Imperio Romano. Entonces tenemos así un norte de África donde los judíos vivieron. El otro día estábamos contando que había judíos que vivieron, que sus rastros fueron encontrados en la importante ciudad de Volubilis. Eran tumbas, porque el tema es que sí, que aquí vivieron judíos desde épocas muy antiguas, pero el tema es que hay que mostrar en historia para decir que algo es veraz. Por lo menos para mí es, o hay tumbas, o hay sinagogas, o hay restos de vida judía. Si no, eso que dijeron gente que comentó, o los viajeros que andaban con los fenicios en sus barcos, es algo muy vago y muy poco científico, muy poco científico. Muy poco científico para afirmarlo. Pero lo cierto es que hace algunos años, a fines del siglo XIX, así que son unos cuantos años, se encontró en Túnez una sinagoga. Un francés que estaba viviendo en esa región, porque estamos hablando en plena época del colonialismo y después del imperialismo europeo, mandó a hacer en una zona de Túnez, mandó a hacer una quinta a sus soldados, y cuando excavaron encontraron todo un hermoso mosaico que pertenecía a una antigua sinagoga judía del siglo II de nuestra era. Así que estamos del siglo III, o sea, más o menos en los 200 años de nuestra era, donde había una bella y hermosa sinagoga. Entonces ese es uno de los registros que se toma para tener en claro que así ahí vivían judíos, y lo bastante ricos y prósperos como para haber creado una sinagoga tan hermosa. ¿Y a qué se dedicaban a estos judíos que vivían ahí en el norte de África? Algo que continuaron haciendo por muchos siglos y que se intercambió después con el sur de Europa. Muchos de estos judíos eran agricultores y tenían ganado. Bueno, eran agricultores porque era una ocupación rentable económicamente, pero además era importante para los judíos por muchas y distintas razones. Entre ellas el cultivo de la uva para la elaboración del vino, el cultivo de la oliva o de la aceituna para usar el aceite de oliva. Los judíos no iban a usar otra cosa que estos elementos, que sí, en cambio, los europeos empiezan a sustituir el aceite de oliva, típicamente mediterráneo, por la grasa de cerdo. Bueno, acá le diríamos de chancho, que traen los bárbaros, o que traen los bárbaros, disculpen. No, sí, eran los bárbaros. Los visigodos, en este caso en España se les llaman visigodos, pero eran bárbaros, sí. Sí, entonces eso cambia la dieta tradicional de los países mediterráneos. Los judíos, por una cuestión ritual, no iban a poder hacerlo. Así que, entre otras cosas, se dedicaron a esto. Y les iba bastante bien. Lo cierto es que cuando llegaron también, además de estas poblaciones originarias que estaban residiendo ahí, los judíos que huyeron una vez más de la península ibérica con la llegada de los visigodos. Así como se fueron a Marruecos, otros se fueron a Túnez. Y también los que se fueron no solo a Túnez, sino a Argelia, pero de eso vamos a hablar después. En el siglo VII llegan los musulmanes.
Y parece ser, esa es otra cuestión muy debatida, que muchas tribus bereberes se habían convertido al judaísmo. Total, para ellos no tenían el mismo problema que tenían los romanos o los griegos con el tema de la circuncisión. Los pueblos africanos practicaron igual que los judíos la circuncisión, solo que para los judíos tenía y tiene un significado ritual importantísimo. Estas tribus berberiscas parece que sí que lo practicaban, así que se han convertido al judaísmo. Sobre esto, yo te dije que cuando estuve en Marruecos, sobre todo la segunda vez, a mí me llamaba mucho la atención el énfasis que ponían la gente de Marruecos, con lo que hablabas de decirte que ellos eran de origen árabe, no bereber. Era sorprendente. Bueno, lo cierto es que entonces tenemos una población bereber que es anterior a la llegada de los musulmanes, que uno de los primeros que va a llegar es el rey Idris, y entonces parece ser que al revés de lo que pasó en Marruecos, con los judíos de Túnez la cosa no anduvo demasiado bien. Y además, una de las cosas que van a hacer estos reyes musulmanes, estos visires o sheiks, este va a ser un rey. Es el pedido de vírgenes judías para integrarlas a su harén. El tema no es que era que le gustaban las judías, establecer y pedir estos aportes o estas exigencias es sentar una marca de poder. Es decir, eso es desde la antigüedad. Distintas princesas de distinto origen, eso se vio con el rey Salomón, van a integrar los harenes, y esta es una forma de establecer la dominación. Así que parece ser que una parte de los judíos, esto según los textos históricos que me conseguí, que no son tan fáciles ni sencillos de obtener, hubo una parte de estos judíos que no quisieron aceptar esto, que lo consideraban como una humillación o un ultraje, y se fueron. Y se dice que estos judíos que se fueron son los que se fueron a la isla de Yerba o Griba, ¿cómo dijiste vos que lo llaman? Y que donde está la sinagoga más hermosa y más antigua de Túnez, y se supone que estos que eran los judíos estos que se van a establecer ahí porque no quieren relacionarse con o obedecer a la orden de Idris. Lo que también hay que entender en esta cuestión de lo compleja que es toda esta historia es que los musulmanes han tenido sus propias guerras sobre quién dominaba y quién era el que se imponía a los demás. Esto hace que sea la historia todavía mucho más intrincada, porque aparecen distintas dinastías enfrentadas entre ellas. Entonces tenés a los fatimíes, que son los descendientes también de parte de los que se consideran descendientes de Mahoma, porque además van a tomar distintos nombres con el curso de los siglos, y las guerras van a ser, y las luchas van a ser muy feroces. Lo cierto es que Idris derrota a la dinastía que está gobernando en Bagdad, y el que está gobernando en Bagdad es el de las mil y una noches. Siempre me termino. Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, que según dice la historia que yo conseguí, es que logró mandarlo a envenenar a Idris y establecer la base de los abásidas en el norte en lo que es Túnez. Los abásidas son los que van a gobernar ahí en Bagdad. Y que además en Bagdad, pero lo que hoy en día es Irak, en ese territorio, no nos olvidemos que después van a estar establecidos los Geonim, que van a ser la dinastía de los que van a establecer qué es lo judío y lo importante dentro del pueblo judío y lo que no. Así que esto tenía mucha importancia para los judíos que residen en esta región. Los judíos van a estar ahí en Bizerta, y no nos olvidemos que también hubo una comunidad judía
muy importante, o fue muy importante, porque en Kairouan había como una academia, había como, hoy en día se diría una yeshiva judía. Entonces tenemos esta historia de empiezan a subir del desierto un grupo nuevo, un grupo diferente de nuevos musulmanes. Ya hemos hablado otras veces, en el sur de España está toda esta historia, que son los almohades. A los almohades se los considera una especie de, ¿cómo se llama?, fundamentalistas. Estas cosas que al Islam le pasan a lo largo de su historia. Y ellos deciden que realmente todos los que no pertenecen a su sistema de creencias son o herejes o están haciendo mal los dictados de Mahoma. Y una de las cosas que dicen Ibn Tubim es que los judíos, Mahoma les había dado 5 años para vivir como dimes o demes, o no sé cómo se pronunciará exactamente en árabe, para vivir con los derechos, lo mismo hicieron con los cristianos, con derechos entre los musulmanes. Pero que acabada este periodo, los judíos, y sobre todo los judíos que estaban esperando al Mesías, estos derechos caducaban. Y que entonces los judíos se deberían convertir o aceptar o irse o no sé qué. No sé qué se decidió con respecto a los cristianos. Lo cierto es que esto explica todo un problema que hubo con los judíos yemenitas, y entonces explica toda esta carta que dirigió, que otras veces lo nombré, pero bueno, fue algo muy importante dentro del judaísmo, y tuvo que ver con los recaudos que toma él, Maimónides, que dice que esto no es así y que los judíos no se deben convertir, o por el tema de que se estaban sometiendo al martirio. Ibn Susán se deja quemar, los judíos de Marruecos, por esta historia de que, bueno, si el Mesías no llegó aún en esos 5 años, no va a venir más. Y entonces los judíos deben aceptar que tienen que convertirse, en este caso, a una religión mejor, que es el Islam, y que es la que traen los almohades. Así que para los judíos, digamos como que las cosas se pusieron extremadamente pesadas. En general, más allá de los almohades, después se dice que el rey Luis de Francia lanza una cruzada contra estos musulmanes que están ahí. Esto creo que es más o menos en el siglo XIII, debe ser una cruzada, y en esta cruzada el rey o esta cruzada es derrotada. Así que mayor razón para los musulmanes en sentir que Dios les estaba dando la razón, y entonces declaran a 2 ciudades donde los judíos habían vivido y prohibidas para los judíos o para los no musulmanes, que van a ser Kairouan y Amán, porque son ciudades santas y los judíos no podían residir ahí. Esto es en el 1270, para decirlo con exactitud. Así que a los judíos la vida se les hizo extremadamente difícil, porque Ibn Tubim, además de perseguirlos, los obliga, aún a aquellos que se convierten, a usar un paño amarillo en la cabeza para que sean perfectamente distinguibles de los que no eran musulmanes. Así que el tema del color amarillo es bastante viejo, digamos, en el norte de África, y va a estar relacionado con el que en el siglo XV se va a establecer en Fez, donde a los judíos los van a obligar a vivir en la Melá y también tener que usar ropas de color amarillo, como una muestra infamante. Digo, para recordar que esto es anterior a lo que va a pasar sobre todo en Europa y en algunos lugares, con el tema del gueto de Venecia. Bueno, ¿tenemos tiempo para hablar de otras cosas? No, vamos a dejarlo. Lo que sí quería recordar, que justamente como hablabas del gueto de Venecia, pues esa moda, entre comillas, de vestir a los judíos con ropas amarillas y señales distintivas, pues va a cruzar el Mediterráneo, porque de
justamente desde Túnez, es la parte más cercana a Europa, y la parte más cercana que tiene Túnez con Europa es la isla de Sicilia. Lo sabemos por las olas migratorias actuales, pero ya en ese entonces había mucho trasiego de información y de habitantes, y hemos hablado también de los judíos en Sicilia, o sea que todo este mundo también, a pesar de que estaba aislado, pues sí que tenía zonas que eran más permeables a la influencia mutua, y seguramente esta zona del norte de Túnez y la del sur de Italia pues estuvieron en contacto, y por allí también hubo judíos de ida y vuelta, seguramente, ¿no? Todo el tiempo, pero además de eso, cuando nosotros estuvimos en Nápoles, uno de los guías dijo, fue muy interesante también, dijo que hay italianos que son de piel oscura o negros, y entonces lo dijo así con mucha inteligencia. Todo el tiempo África avanza sobre el sur de Europa. Esta fue como una constante que se dio a lo largo de los siglos, y yo diría casi hasta de los milenios, y es cierto lo que vos estás diciendo, es muy interesante esto. Cuando uno trabaja con historia, lo que hay que poder lograr es relacionar unas cosas que sabe unas con otras. Gracias. Pues nada, que seguiremos hablando de los judíos de Túnez, de Argelia, y luego iremos avanzando hacia el este cada vez más, pasando a la Cirenaica, esta que mencionábamos, que luego se va a llamar Libia. Muchas gracias, Alicia, por habernos atendido, y te esperamos dentro de 2 semanas. Muy bien, ahí nos veremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.